en la planeación de ciclovías. Entonces, adelante y vamos apagando todo lo demás, ¿no? Ok, sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos ustedes que hicieron el esfuerzo por estar aquí. Y bueno, voy a comenzar con la presentación. Mi tesis, como ya lo dijo, es difusión y absorción de contaminantes en ciudades. Específicamente está enfocado en la Ciudad de México. Entonces, para empezar, voy a introducir un poco con datos de la Ciudad de México. Y bueno, la movilidad es un tema que es de interés para todos, ya que contribuye a la calidad de vida de los habitantes y a la dinámica social y económica de la ciudad. En particular, en la Ciudad de México se ha visto seriamente afectada en los últimos años, y como muestra voy a decir algunos de estos datos que lo demuestran. Entonces, uno pensaría que la población es el principal de los factores que influyen afectando a la movilidad de la ciudad, pero no. En 10 años, del 2008 al 2018, solamente aumentamos 0.6 millones de habitantes en la Ciudad de México, y algo parecido ocurre para la zona metropolitana. Sin embargo, el parque vehicular creció de 3.2 a 5.8 millones, o sea, casi se duplicó en estos años, y para el 2018 contábamos ya con 65 autos por cada 100 habitantes, que son bastantes. Adicionalmente, la ciudad TomTom Traffic Index la catalogó como la ciudad más congestionada durante 3 años consecutivos. Y otras fuentes, incluyendo TomTom Traffic Index y Sin Tráfico, que es de aquí de la ciudad, nos dicen que en promedio la velocidad promedio de los autos es de 13.42 kilómetros por hora, que si nos ponemos a pensar, trotando vamos mucho más rápido, o en cualquier otro vehículo, ¿no? Bueno, otra alternativa de transporte. Esto además genera el aumento de accidentes, niveles de contaminantes y robo de vías, etc. Para esto, pues, nos ponemos a pensar en alternativas y nos damos cuenta que la bicicleta es una muy buena, ya que tiene ventajas innumerables como en salud y otras cosas. Entonces, para empezar, voy a hablar un poco del Plan Bici de la Ciudad de México, que fue desarrollado por el Instituto de Geografía de la UNAM. Esto lo hicieron en el 2018 con el propósito de guiar el desarrollo de nueva infraestructura ciclista en la ciudad. Entonces, dentro de su diagnóstico nos dicen que se triplicaron los viajes en bici durante 10 años, pasando a 300,000 viajes para el 2017. Las políticas que se enfocan bueno, me refiero a las reglas de tránsito, favorecen a este medio de transporte. El clima y la temperatura igualmente son adecuados en la ciudad para los usuarios de bici, y además el 65% del terreno de la zona urbana tiene pendientes menores a 6. Además de que existe dentro de su estudio descubrieron que los habitantes realizan un alto número de viajes cortos, por ejemplo, de su casa al metro y del metro a su trabajo. Pero bueno, posteriormente en su implementación, en la implementación de su estudio del Instituto de Geografía, nos damos cuenta que tiene algunas fallas. Y aquí nombro las principales, que solo se consideran las vías primarias, lo cual no minimiza la red global de calles, por ejemplo. Y la mayoría de los accidentes ocurren en estas vías principales, como lo muestra la figura de la derecha. Hay mayor exposición a los contaminantes y no se analizan los efectos de tránsito, con esto me refiero, no se analizan los efectos de tránsito que podrían tener las vías al reducir su espacio incluyendo las ciclovías. Entonces, el proyecto de mejoramiento en el que estamos, del equipo, se fundamenta en estos aspectos, en estas fallas, y se conforma principalmente de 3 partes. La simulación de movimiento de los autos en una red de calles, que es para ver qué tanto afecta la inclusión de las ciclovías en las vías, la optimización de caminos de ciclovías, y lo que hablo en la tesis, lo que describo en la tesis, que es la difusión y absorción de contaminantes
en las calles, que consta de 2 partes que son totalmente separadas, pero tiene que ver un poco pues, qué son contaminantes. La primera es la simulación con la ecuación de difusión mediante el método de diferencias finitas, y la segunda parte es el modelo de absorción de Langmuir. Entonces empezaré un poco con la teoría del modelo de Langmuir, que este modelo describe la absorción de un gas por la superficie de sólido cristalino y ha funcionado muy bien en los fenómenos de absorción de oxígeno en la mioglobina o hemoglobina y la ionización atómica en un semiconductor. Entonces nuestra hipótesis es considerar que los contaminantes pueden absorberse en el agua en estado líquido que puede estar en el ambiente. Entonces las suposiciones del modelo es que las moléculas del tipo A, el gas, y B, el sólido, se encuentran en equilibrio, que esto quiere decir que ya no intercambian, ya no se absorben ni se liberan del sólido más partículas de gas. La superficie del cristal B es plana del cristal es plana y homogénea, y los espacios disponibles son equivalentes entre sí para absorber moléculas de gas, y a lo más puede absorber una molécula. El gas además se comporta como ideal. Entonces utilizaremos estas 3 ecuaciones que aparecen en esta diapositiva, que son respecto al gran canónico. El gran canónico porque la composición no es fija, es decir, que el número de partículas no es constante, y como variables termodinámicas principales es el potencial químico, el volumen y la temperatura. Entonces aquí empezamos con el modelo de Langmuir, y para la función de partición de gran canónico para nuestra reacción es la que se muestra al principio, donde Na es el número de moléculas absorbidas y Ns es el número de sitios disponibles sobre la superficie. Igual ZC, Z minúscula C, es la función de partición del cristal, donde Z es la función de partición de una molécula individual, con epsilon su energía de la molécula absorbida. Entonces la suma se reduce a la última ecuación. De aquí pues podemos derivar fácilmente el potencial del gran canónico, y de lo cual podemos obtener igual fácilmente el número promedio de moléculas absorbidas. Y de esto definimos la fracción de ocupación F para la isoterma, que es el valor promedio de moléculas absorbidas entre el número total de espacios disponibles, de sitios disponibles. Entonces ya solamente nos falta conocer el potencial químico de las moléculas. Entonces suponemos que están en el equilibrio químico, y por lo tanto el potencial químico de las moléculas absorbidas y las del gas igual. Entonces utilizamos la función de partición para un gas, y de ahí podemos derivar fácilmente el potencial químico del gas, que es igual al de las moléculas absorbidas. Con esto y con la ley de los gases ideales podemos sustituirlo y recuperar otra relación para la fracción de ocupación, que es la ecuación número 2, donde P es la presión a la que está sometida el gas, y P0 se define con las características de la molécula de absorción, que es KBT, NQ, que es la concentración cuántica, que simplemente es decir de otra forma la longitud de onda de Broglie, a la epsilon KBT, entre KBT. Otro recurso importante que vamos a utilizar es la cantidad de agua en el ambiente. Que para esto normalmente en los datos aparece el registro de la humedad relativa. La relación entre la humedad relativa y la absoluta es la primera ecuación, donde ρS es la densidad de saturación de vapor, que a temperaturas más o menos de ambiente está dado por esa ecuación para ρS. Se puede estimar entonces la cantidad de agua en estado líquido en el ambiente
si es la CH2O, donde el primer factor, que es alfa HR entre 100%, porque es un porcentaje, nos dice el cociente, bueno, la fracción de agua que puede contener un objeto. En este caso el objeto es el aire mismo. Si eso lo multiplicamos por la humedad absoluta, que es la densidad de agua en el ambiente, pues obtenemos la cantidad de agua en el ambiente. Es un poco complicado entender esto, entonces aquí les tengo un pequeño ejemplo. Este es el factor que señalé anteriormente en la ecuación 3, sería esta fracción que aparece aquí, que esto es es la cantidad de agua que contendría la madera respecto a diferentes temperaturas. Entonces podemos ver que el alfa, aquí lo puse como una constante de proporcionalidad, pero en realidad es una función no lineal. Entonces es una primera aproximación que utilice. Ahora pasaré a la teoría de transporte de contaminantes. Aquí simplemente voy a derivar la ecuación de difusión respecto a la ley de conservación de masa. Entonces, si tenemos que U es la función de concentración de soluto y Q es el vector de flujo, nos dice la ley de conservación de masa que la tasa de cambio en el soluto es igual al flujo a través de la frontera más la contribución de las fuentes de soluto. Entonces, del teorema de la divergencia obtenemos la ecuación 4. Adicionalmente, utilizamos la ley de Fick, que describe el fenómeno, que relaciona el flujo de la rapidez de difusión con el vector de flujo, que es la ecuación 5. Eso simplemente lo sustituimos en la ecuación 4 y obtenemos la ecuación de difusión, donde D es el coeficiente de difusión que determina qué tan rápido cambia la función U en el tiempo. Otro indicador, otro recurso útil es la solución fundamental. La solución fundamental tiene que cumplir la primera ecuación, que es L. L representa el operador diferencial aplicado a S, que debe ser la solución fundamental, debe ser igual a la delta de Dirac. Ahí falta un delta de X. Para la ecuación de difusión, la S está dada por la ecuación 7, que la solución fundamental resuelve el problema global de Cauchy. Entonces de aquí podemos obtener cualquier solución para un problema global de Cauchy sujeto a condiciones iniciales G de X en el espacio omega, que es la evolución del espacio, la evolución de la función inicial G, más la evolución de las fuentes de solutos. Entonces las características de la solución fundamental es que muestra una distribución gaussiana, que a tiempos cercanos a cero cambia más rápido que lo hace para tiempos posteriores, y que los estados futuros solo dependen del tiempo inicial cero. Igualmente, la ecuación 7 nos dice, de ahí podemos ver dónde se concentra la mayor cantidad de soluto, de lo cual posteriormente podemos derivar el desplazamiento cuadrático medio. Ahora solamente nos falta conocer el coeficiente de difusión de, y eso lo podemos hacer a través de la dinámica que está descrita por la ecuación de Langevin. Entonces, aquí la señalo como la ecuación 8, donde A es el diámetro de la molécula que está sumergida en un fluido de viscosidad eta, y del lado derecho tenemos la fuerza de un campo externo, y X es la fuerza estocástica, que es generada por los choques de las moléculas del fluido y con la molécula de la que queremos saber la dinámica. Entonces,
resolviendo la ecuación de Lagrange, no puse la deducción porque es un poco larga. Tenemos el desplazamiento cuadrático medio, que para tiempos largos se reduce a la ecuación del medio. Bueno, la aproximamos. Y el comportamiento difusivo, que puede ser derivado de la solución fundamental, es igual a 2dt. Entonces simplemente lo igualamos y obtenemos la relación para el coeficiente de difusión, que es la relación de Einstein-Stokes. Ahora ya pasaré a la parte que desarrollé, que es, bueno, igual falta describir un poco de diferencias finitas para difusión. Las diferencias finitas trata de representar a los operadores diferenciales, transformarlos en un sistema algebraico que en la mayoría de las ocasiones debe ser más fácil resolver. Entonces normalmente se hace mediante series de Taylor. Y aquí les muestro unos de los más simples que se pueden obtener. Por ejemplo, el primero es el primer orden, es también llamado Euler paso adelante. Y bueno, los que utilizaremos es este primero y el último, que es de orden 2 centrado, de diferencias finitas centradas. Y el primero lo utilizaremos para el tiempo y el segundo para las coordenadas espaciales. Lo que queremos es, bueno, obtener la ecuación en 2 dimensiones de la ecuación de difusión, que es la ecuación 11, en la forma, bueno, sustituir la aproximación de la diapositiva anterior. Aquí voy a usar como notación el U a la N I, J es el nodo I, J en el tiempo o en el tiempo N, en el paso N. Entonces, si sustituimos las relaciones en la ecuación 11, obtenemos la ecuación 12, que es el cálculo del estado N más 1 del nodo I, J. Estos son los esquemas que se pueden utilizar para simplificar esta ecuación 12. Se necesitan los 5 puntos negros para obtener el del siguiente. La condición de estabilidad es la ecuación 13 y el error de truncamiento es lineal en el tiempo y cuadrático en el espacio. Entonces, aquí voy a describir un poco el algoritmo, lo más simple que puede. El objetivo es desarrollar un algoritmo que nos permita resolver el esquema discreto en un espacio arbitrario omega. Esto quiero decir con espacio arbitrario a que no solamente es cuadrado y no solamente contiene un tipo de frontera. Entonces, lo primero es la descripción del espacio. Discretizamos las coordenadas X y Y y eso nos va a generar una malla que tiene que ser descrita para ver qué tipo de nodo es, que esto lo vamos a hacer mediante la matriz omega I, J. Bueno, I, J denota los nodos también. Entonces, es 0 si está fuera del espacio geométrico omega y si es tipo de frontera Neumann. Es 1 si está en el interior y R si es Neumann, bueno, R si es Neumann y R es el coeficiente de reflexión y 3 si es periódica. Entonces aquí muestro un ejemplo de cómo se vería esta relación. Del lado izquierdo tenemos el espacio geométrico y en medio vemos cómo estaría representada esta matriz omega I, J. Entonces observemos que los nodos de tipo 1, bueno, con valor 1 y 0 están resueltos, pero los de frontera tipo Neumann y los periódicos no. Entonces, lo que necesitamos es descubrir esto para simplemente utilizar la ecuación del estado N más 1 del nodo I, J. Haciendo un poco de algebrita, y aquí muestro el ejemplo de cuando la normal apunta en la dirección más X y la relación es sustituir el nodo U
en I más 1, J por el nodo I menos 1 multiplicado por el coeficiente de reflexión. Aquí muestro el esquema de cómo se vería esto. En lado izquierdo es el punto a sustituir y lo sustituimos por el valor que ya mencioné. Lo mismo ocurre para las fronteras periódicas. Ahora, para esto ya solamente nos falta describir la función f que describe las fuentes de contaminantes. En este caso, nuestras fuentes son los autos, que son objetos con trayectorias. Entonces, esto va a ser representado por la matriz Qt y simplemente contiene dónde se está emitiendo a cierto tiempo los contaminantes. Y bueno, lo que hace es reunir la información de las trayectorias y a un tiempo dado ver cuál es el punto más cercano, el punto de la malla más cercano a la posición del auto K, y le asigna un valor. Entonces, en resumen, el algoritmo consiste bueno, lo resumo en este diagrama, y el primer paso es la discretización del espacio que cumpla la condición de estabilidad, definir nuestro espacio omega y nuestro espacio de qué tipo de nodos son. Posteriormente generamos la matriz Qt que contiene las fuentes de contaminantes, y posteriormente evolucionamos el estado U0 n veces para obtener el estado de la función U al tiempo que querramos. Ahora pasaré a resultados y empezaré por lo de difusión. Primeramente hice una prueba para un estado aleatorio, que quiere decir que asigné valores entre 0 y 1 para la malla en cualquier nodo, y lo hicimos evolucionar. Entonces esto es más o menos las gráficas, las figuras muestran más o menos cómo es la evolución, y lo que nos dijo este primer problema es que nuestro algoritmo estaba funcionando bien y que también nos dio un indicador bueno, algunos indicadores de cómo estimar en qué momento estamos llegando al tiempo de equilibrio o tiempo cercano al estado de equilibrio. Entonces, el indicador con el que nos quedamos es el valor promedio que toma la función U. Y ahorita lo voy a ilustrar. Para esto utilizo los obstáculos, bueno, el problema de los obstáculos aleatorios, que consiste en un espacio cuadrado en el que incluimos fronteras tanto absorbentes como reflejantes, situadas aleatoriamente en el espacio en cuestión. Entonces, hay una fuente de contaminante que se mueve sobre el eje X, y bueno, este movimiento es periódico. Cuando llega al punto de 200 vuelve a empezar en 0 y así sucesivamente. Aquí muestro la distribución de contaminantes del problema. En la sección transversal, bueno, en la sección perpendicular a la trayectoria de la fuente. Y este es como se ve el valor promedio de los valores de la función U. Entonces vemos en la distribución de contaminantes que para un tiempo 200, del tiempo 200 al tiempo 1000, cambia bastante. Sin embargo, del 1000 al 4000 ya casi no cambia. Y esto se ve reflejado en este indicador. Entonces, se llegó a varios resultados para el uso de las fronteras absorbentes. Bueno, digo, para este problema de fronteras incluidas aleatoriamente, pero mencionaré los más importantes, que es el primero, que se necesitan fronteras absorbentes para llegar a un estado de equilibrio. Bueno, teniendo una fuente de contaminante. Y el último, que es que vamos a utilizar el coeficiente de reflexión igual a 0.8,
que es el adecuado en sentido numérico para que tenga tiempos razonables de acuerdo al número de iteraciones. Entonces, este valor fue el que utilizamos para las pruebas, digamos, finales, que es el flujo en una red de calles. Esto consiste en una red de 7 por 6 cuadras, y lo que hicimos es ver el comportamiento mediante el cambio del número de emisores de contaminantes, y el segundo es el nivel de contaminantes respecto a la cantidad de carriles. Entonces, lo que vamos a ver en ambos casos, bueno, son las secciones de la línea azul y la línea roja. La línea roja es como si estuviese en una calle, sobre la calle. Si la muestra estuviera tomada sobre la calle, y la otra perpendicular, que pasaría sobre los edificios, que son las fronteras reflejantes. Entonces, aquí tenemos las primeras distribuciones para el cambio del nivel de contaminantes respecto al flujo de fuentes, que, bueno, del lado izquierdo es una, la de la línea azul, y del lado derecho la de la línea roja. Aquí en la pequeña gráfica se ve un poco la comparación entre una y otra. Y esto es como dependería el valor máximo de la distribución, es decir, el pico de las distribuciones, en función del flujo de autos, del número de autos. Igualmente de esto sacamos estas gráficas, que es el nivel de contaminantes a dos calles, que del lado izquierdo y del lado derecho nos muestra los valores de la función U a diferentes calles. En la calle del flujo, que es el azul, la naranja es a una calle de distancia y a dos calles de distancia. Vemos que el valor de los contaminantes disminuye significativamente. A una calle de 3 órdenes de magnitud y a dos calles de 6 órdenes más o menos. En cuanto al cambio respecto a la cantidad de carriles, estas son las gráficas, y igualmente vemos que hay mayor nivel de contaminantes entre más ancha sea la calle. Esto puede ser porque se acumulan más los contaminantes en un espacio más grande. Entonces, de esto se obtuvo las distribuciones para coeficientes de difusión del orden de 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, que esto es lo correspondiente a los contaminantes en el aire. Después se obtuvo que a mayor número de autos y mayor número de carriles hay mayor número de contaminantes. Las calles que rodean a las fronteras absorbentes disminuyen su nivel de contaminantes significativamente, y a una cuadra de distancia de la calle principal el nivel de contaminantes igual disminuye. Ahora pasaré a los resultados del modelo de Langmuir, que es aparte. Para esto se utilizaron los datos de 7 estaciones para 9 contaminantes, tomadas durante el año 2018, me parece. Y estos son los datos que se registran: la presión, la temperatura, la humedad, que aquí ya la represento como la cantidad de agua en el ambiente, y el nivel de contaminantes. Entonces, lo primero que hicimos es obtener una fracción de ocupación correspondiente a los datos experimentales. Entonces, el número de moléculas absorbidas correspondería al número de contaminantes máximo registrado menos el número de contaminantes en un tiempo, y sobre el número de sitios totales, que aquí lo asociamos con la cantidad de agua en el aire. Entonces, para una temperatura dada, la cantidad de contaminantes es lineal respecto a la cantidad de agua, como lo muestra la ecuación 17. Aquí vemos esta relación de linearidad que tenemos. Del lado izquierdo tenemos todos los contaminantes para una sola estación, y del lado derecho tenemos un mismo contaminante para las estaciones que lo registran.
Entonces, aquí observamos que las partículas PM, el ozono y el SO2 disminuyen, mientras que los nitrógenos aumentan. Esto puede ser porque hay más reacciones para generar estos últimos con el agua. Entonces, ahora voy a explicar un poco de los ajustes que utilizamos. Comúnmente se utiliza la presión como variable, pero en esta ocasión, como lo mostré en los histogramas que aparecieron hace rato, la presión toma muy pocos valores, entonces en este caso utilizamos la temperatura como variable, que es la fracción de ocupación 18. Los valores a ajustar es el valor de A, el de B y el de C. El de C nos estaría diciendo qué tantas moléculas de agua se necesitan para capturar una molécula de cualquier contaminante. Aquí muestro un poco de cómo se realiza el ajuste. Los circulitos son los datos y la línea naranja lo que predice el modelo de Langmuir. Desde aquí vemos que hay un comportamiento entre 2,83 más o menos a 2,90 y como un valle, y posteriormente sigue otro valle. Esto se ve más claro en la siguiente imagen, en la que se toman igual todos los contaminantes para una sola estación. Igualmente se ve estas curvas. Estas no las está reproduciendo el modelo de Langmuir, sin embargo, pueden ser muy interesantes. Este es para un mismo contaminante en las diferentes estaciones registradas. Y vemos que, bueno, aquí no se ve tan claramente, pero igualmente tenemos dichas curvas. Ahora pasaré a las conclusiones. Para la difusión se desarrolló el algoritmo que funciona correctamente, que describe la difusión, y se obtuvieron las distribuciones para los coeficientes de difusión para nuestros contaminantes, correspondientes a nuestros contaminantes. También se observó que el aumento de contaminantes respecto al número de autos y carriles, y se observó la disminución de contaminantes en las calles aledañas y que las calles rodeadas por fronteras absorbentes igualmente disminuyen en este nivel. En cuanto al modelo de Langmuir, se observó la dependencia lineal del nivel de contaminantes. Respecto a la unidad, se determinaron las fracciones de ocupación, tanto experimentales como las de ajuste, y igualmente observamos que el modelo propuesto no es suficiente, aunque se reproduce la curva de tendencia, no se puede describir estas curvas que mencioné anteriormente. Entonces, un experimento de laboratorio podría excluir la mayoría de nuestras suposiciones y errores al momento de registrar datos en el ambiente, donde todo es descontrolado, y también podríamos controlar las variables termodinámicas como la presión y temperatura. Esto como va a ser utilizado o podría ser utilizado para la planeación de ciclovía, como en un principio lo dije. Aquí mencionaré algunas de las contribuciones o recomendaciones que podríamos hacer, que es que las calles de alto tránsito, en las calles de alto tránsito las personas se exponen más a los contaminantes que en calles paralelas, y para esto es suficiente alejarnos a una calle de distancia. Las fronteras absorbentes disminuyen significativamente en sus alrededores, y la humedad disminuye en gran medida los contaminantes que más dañan a la salud. Esto sugiere que puede haber una mayor construcción, bueno, debería de haber una mayor construcción y cuidado en áreas verdes, y también en general poner más atención a la situación de medio ambiente que tenemos en la ciudad. Y con esto termino la presentación.